hay que encontrar un problema. O sea, uno, al final de cuentas, sí, mucha gente monta restaurantes porque les gusta esa comida, a muchos les va bien, a otros no. Pero pues sí hay que encontrar como un hueco en el mercado, decir como, oiga, no hay nadie haciendo esto, esta es la necesidad que hay en el momento en el mercado. Yo creo que eso lleva pues a una probabilidad, una oportunidad más alta de triunfar en el negocio. Operar restaurantes es muy duro, es una vaina 24/7, si uno es el dueño especialmente. Y ella llegó y me propuso Baco, obviamente ella venía con bien y somos una startup con mentalidad startupera, hipercrecimiento. Y entonces me dijo, vamos a montar yo no sé cuántos restaurantes el primer año y la vaina. Y yo, pucha, como que en ese momento en mi vida yo no sabía si quería eso. Total, o sea, y creo que eso es lo más importante. Y esa es nuestra tesis y también lo que le hicimos a los inversionistas y al público es, Baco es una empresa de restaurantes, pero su columna vertebral es tecnología. O sea, internamente todo es nuestro. Digamos que el POS es nuestro, todo el BI es nuestro, todos los aplicativos de loyalty y QRs y pedido de mesa hacia el cliente es nuestro, la marca e-commerce white label es nuestro. Entonces, ¿qué termina catando todo esto? Data. Pero pues lo último es lo que usted dice, la cultura. Es como que la gente sienta porque quiero estar acá, porque somos una marca que en realidad vamos a cambiar la manera de comer, o sea, que se crean el cuento detrás de nosotros. El primero es que el producto no se puede demorar más de 3 minutos en salir. Entonces tenemos que innovar en base a eso. El segundo es que no pueden haber más de 5 pasos en cada producto, por así decirlo. No, solo en la cocción. El empaque ya después como que... Y ya les cuento el empaque. Y el tercero tiene que estar muy alineado a los insumos que ya se preparan en centro de producción. O sea, no puedo diseñar solo un producto en el centro de producción para un plato. Detrás del nombre. Un podcast que cuenta las historias que nadie sabe y todos comemos. Conduce Tatán Mora y Gabriel Durán. A veces, las grandes historias nacen en una cocina pequeña. Entre el olor a pan recién hecho y el chisporroteo de una sartén vieja, un niño descubrió que el fuego no solo cocina, también transforma. Su abuela fue su primera maestra, su abuelo su cómplice de viajes, sabores y memorias. De trabajar para restaurantes Michelin y grandes marcas colombianas, pasó a crear con sus socios una de las cadenas más prometedoras del país. Su historia es la de quien entiende que la receta del éxito lleva una pizca de fracaso, una cucharada de fe y una buena dosis de tecnología. Hoy, en Detrás del Nombre, Andrew Clarkson, chef y socio fundador de Baco. Bueno, Andrew, muchas gracias por recibirnos en tu casa en Baku, aquí en la 122 en pleno voleo. Pero bueno, aquí ya sentados en la mesa. Hermoso lugar. Hermoso lugar. Y bueno, te contextualizo un poco, Andrew. Detrás del Nombre, un podcast que cuenta las historias que hay detrás de los chefs, detrás de los restaurantes. Un ejemplo como el tuyo, un chef de profesión. Tú has trabajado en cocinas por todo el mundo. Eres cofundador de Baku, un restaurante que ha crecido enormemente. Casi 19 puntos en Bogotá, en Medellín. Próximamente 19. Más de 1.000 órdenes al año, eso es impresionante. 1 millón de órdenes. Perdón, es que 1.000. 1 millón de órdenes al año. Y uno dice, wow, esto es impresionante, una carrera espectacular. Pero si quieres, vámonos años atrás, Andrew, a tu infancia. ¿De dónde viene, Andrew, ese gusto por la gastronomía, por la comida? Eso de estudiar cocina, ¿de dónde viene eso? Bueno, pues primero que todo, gracias por invitarme al podcast. Fan, me he visto ya varios. Siento que lo que hacen es importante para el gremio, pues creo que podemos hablar de eso más adelante. Pero nada, yo creo que mi historia es un poco cliché, un poquito, porque es como... Siento que antiguamente había mucho más esa cultura de cocina, como que traían las abuelas, las mamás, por así decirlo. Mi abuela era cocinera empírica, digamos que ella pues era de Cali, pero toda la vida le gustó comer. Mi abuelo también toda la vida éramos como, pues digamos que pasábamos mucho tiempo con ellos, tuvimos la oportunidad de viajar mucho con ellos.
y pues todo era alrededor de la comida, ¿no? Entonces como que ahí arranca el gusto. Desde chiquito estaba yo ya probando todo con mis abuelos, entonces me van a probar. Me acuerdo que un viaje a Europa éramos como comiendo ancas de rana y cosas crudas, entonces digamos que ahí viene la adquirencia, pero ella siempre en la casa estaba cocinando y a mí me gustaba cocinar con ella. Y digamos que yo me gradué del colegio como un poco perdido, desorientado, pues más que desorientado, es como que entré en una carrera que no me mataba, hice 3 semestres. ¿Cuál carrera hiciste? Hice relaciones internacionales en el Rosario. Me apasionaba, siempre me ha apasionado también como el tema de historia, política, cultura, pero como que sí, yo creo que es el sentimiento nato me decía que no era eso. Y entré a trabajar en un restaurante literalmente unas vacaciones. Mi novia en ese momento era amigo de las personas del restaurante, con ella cocinábamos, o sea, ya venía el tema de cocinar, comer. Y entré a trabajar en un restaurante y como que sentí la conexión de un momento a otro y súper binario dije, me lanzo a esto es lo que quiero. Obviamente pues mi mamá como segura, esto es lo que quieres. Y lo hice. Y pues digamos que entré como a los 19, 20 años y en ese momento dije, pucha, estoy como colgado ya en esto. Obviamente no le entra el afán, pues en realidad cero colgado. Y empecé a estudiar y a trabajar al tiempo. Entonces, ¿en dónde estudiaste? Estudié en Verde Oliva. Hoy en día ya no existe. Creo que era una academia chévere. O sea, con los básicos ahí hice el profesional en cocina. Y después trabajé para Leo Katz, que me dio la oportunidad de trabajar como en uno de sus diners en la tarde. O sea, yo estudiaba en la mañana y en las tardes iba a trabajar. Y ahí arranqué mi vida culinaria y pues como que con mucha pasión me gradué. Y ya después dije, necesito viajar, necesito salir, pues porque era lo que estaban haciendo los chefs contemporáneos a mí. Y en ese momento, pues nada, salí, tuve la oportunidad de estar en Estados Unidos un tiempo, trabajando allá en restaurantes. No sé por qué en mí se despertó una pasión como por la comida asiática. Entonces dije, lo mío es lo asiático, me voy a ir por ahí. Seguramente los sabores de lo que había probado. Es una cocina también muy amplia y entró todo muy heterogéneo. Uno piensa, no, es que asiático es chino. No, asiático no es chino, asiático es coreano, chino, japonés, tailandés. Y es todo muy diferente dentro de su esencia. Y digamos que en Estados Unidos trabajé en Nueva York, en Los Ángeles, en restaurantes asiáticos, uno japonés, uno coreano, y ahí empezó como ya un poco la tendencia hacia los restaurantes asiáticos. Sí arranqué como por restaurantes de estatus altos, con estrellas Michelin y demás. También era como un poco a lo que apuntaba. No me pude quedar en Estados Unidos pues por temas de migración. Y dije, bueno, yo no me quiero volver a Colombia, todavía estoy muy joven, quiero seguir aprendiendo. Y se me dio la oportunidad de irme a Australia. Y allá hice como que toda la parte pues administrativa, hotelera. Y pues seguí trabajando en restaurantes, pero allá sí me empleé en un restaurante chino, literalmente cantonés. Y ahí trabajé mis como 3 años y medio, 4 años que estuve allá en estadía. Y pues nada, allá ya terminé de conocer pues como todos los sabores asiáticos. Australia impresionantemente es como un melting pot asiático. Yo creo que el más confinado, más allá de Nueva York, más allá de pronto de California. Que hay de todo. Pucha, hay de todo. O sea, ya hay malayo, tailandés, de Laos, indonés, filipino, todo. Y entonces el 20% de la población en Australia es china. Entonces un montón de restaurantes chinos que conoce uno en realidad la comida china y lo que es. Y allá como que escalé, terminé pues como siendo el jefe, el chef del restaurante, era top 10 restaurantes de Australia. Y pues como que el chef de allá le aprendí mucho, fue como por así decir ese mentor. Y ya, y después dije como me devuelvo. Australia al final del día es lejos, pues como que estaba muy solo. Y ya, pues después vuelvo y es como toda mi vida acá en Colombia, pues de emprendimientos que
pues acá me estoy ya contando un poquito toda la historia. Llegué, monté un restaurante asiático, monté como un tipo izakaya donde eran platos de todas partes de Asia, se llamaba Fudo. Era muy rico, la verdad, pero pues creo que estaba un poquito como adelante de su tiempo. Y ahí duramos como 2 años y medio y cerramos. Yo quiero, antes de profundizar en los temas de emprendimiento, para los chicos que nos ven, que muchos son de escuelas de gastronomía, en alguna oportunidad nosotros le preguntamos a Jacobo, no sé si recuerdas, cómo hacía él para haber llegado a esos restaurantes, a buscar esas pasantías en otros países. Y tú que estuviste ya en Estados Unidos y después te conectaste en Australia, ¿cómo encontraste esas oportunidades? De pronto como para que chicos que están pensando y no saben en dónde buscar o con quién contactarse, o si hay, no sé, una página web en donde deben buscar ese tipo de temas. ¿Cómo te pasó a ti esa parte? Un ejemplo, Jacobo, ¿qué hizo? Que el episodio es muy bueno, que tienen que verlo. Envió 100 correos a los mejores 100 restaurantes del mundo y dijo, a ver cuál me respondes. Es eso. ¿Qué Yo creo que oportunidades? es iniciativa. O sea, hoy en día con redes, páginas web en ese momento, yo creo que en mi momento hasta apenas estaba saliendo Instagram, pero es de persistir, es resiliencia. Vuelvo al tema. Cuando yo llegué a Australia, a mí me contactaron con un chef y un chef súper famoso allá, porque el de Los Ángeles, pero el tipo me dijo, yo no lo puedo emplear a usted porque usted va a ser un estudiante, a mí no me sirve que usted trabaje aquí, no sé, 20 horas. Yo comencé trabajando en el restaurante asiático 20 horas, pero ¿cómo fue? Yo llegué a Australia 20 horas. 20 horas y ya después cuando terminé mi estudio ya me contrataron full time. Yo imprimí más de 100 hojas de vida en Australia. Digamos que en Estados Unidos tuve los contactos, tenía amigos que trabajaban allá, pero también insistencia, escribiéndole al chef 10 veces, como viejo, yo quiero trabajar con usted, yo me regalo si me toca, o sea, en ese momento o entender cómo funcionaba la cosa. Yo no apliqué a Europa y eso pues porque entendía que iba a estar en este lado, pero en Australia literalmente me acuerdo que mis primeras 3 semanas imprimí hojas de vida debajo de la puerta de los restaurantes, hice una lista. Y fui a Mr. Wong. Yo personalmente no lo conocía. Pero empecé a leer. Dije, me gusta este grupo. Era un grupo también grande, restaurantero. Fui a Mr. Wong por la mañana y puse mi hoja de vida ahí debajo. Y fue muy chistoso. Me llamó una colombiana que trabajaba para la empresa y me dijo, vimos tu hoja de vida que la dejaste debajo de o sea, una vaina súper chévere. Y me dijo, nosotros pues tenemos muchos restaurantes, ¿te gustaría trabajar en ese? Y le dije, me encanta la comida asiática. Me entrevistó ella, una colombiana que trabajaba para esa empresa. Y a la semana estaba probando, obviamente un ambiente rudo y hay que darlo todo. Y les gustó mi trabajo y yo trabajé casi como 1 año y medio de 20 horas por las mañanas y los fines de semana trabajaba en otro como para sostenerme. Eso sí era como un corrientazo, que también fue uno de los que puse la hoja de vida ahí debajo. Y ya después cuando terminé el estudio me contrataron. Chévere. Hay algo bacano, Andrew, y quiero tocar. Nosotros en el podcast con los invitados hablamos siempre del plan A y el plan B. Tú dices que era un ambiente rudo, la cocina es un ambiente rudo, es difícil, es pesada. ¿Tú en algún momento, Andrew, pensaste en tirar la toalla en esas cocinas rudas de decir, oiga, venga, me vine hasta la miércoles del mundo, estos ambientes tan rudos en cocina, y decía, no, esto no es lo mío, creo que voy a decaer? ¿O tú siempre estabas firme con lo tuyo? Pues han habido momentos, yo creo que más, o sea, al principio, que me pasó mucho y lo voy a explicar en ese sentido, es la exigencia en estos países de primer mundo es nivelada, especialmente estos restaurantes que son Michelin y demás. La exigencia es bastante fuerte. O sea, esa gente busca la perfección. Y ahí es donde uno entiende por qué esa gente está donde está, ¿cierto? Entonces, claro, uno llega y al principio le cuesta uno adaptarse, pero ya una vez uno se adapta, pues como que uno entiende el profesionalismo detrás. Sí, hay días que uno le da que el chef lo regañó toda la noche a uno, pucho, uno dice, yo aquí al otro lado del mundo, ¿qué hago acá? ¿Qué hacías en esos casos, en esos momentos? ¿Qué hacías? ¿Qué pasaba No, yo por tu creo cabeza? que siendo joven es lo que le fortalece la cabeza a uno. Pues estando allá uno dice, ¿qué más voy a hacer? Todo acá, para adelante, aguantar, ¿cierto?
Pero eso le empieza a generar una resiliencia en la cabeza a uno, decir cómo problemas van a haber todos los días de la vida y es cómo los maneja uno. Y yo creo que aprendí a manejar esos problemas y a decir, no me estoy tomando las cosas personal, hay que mirar también el lado bueno, todo el trayecto que he hecho. Vengo haciendo las cosas bien, entonces creo que también es como no latigarse y darse. Obviamente ya después con los emprendimientos que no me fue tan bien, claro, hay días que uno quiere tirar la toalla, uno dice, pucha, ¿por qué me metí en esto? Pero sí, hay días de días. Yo creo que cada vez emprender lo vuelve a uno muy fuerte, le fortalece uno la mente, lo vuelve uno muy resiliente. Lo vuelve uno muy resiliente y pues nada, yo creo que cada vez menos uno entiende estas situaciones. Sí, o sea que, listo, te regresas y ahora sí entremos a esa parte de emprendimiento. Montas ese primero, duras más o menos 2 años y medio, lo terminas y ¿qué pasa ahí? No, ¿Lo vuelves pues, digamos, a intentar o qué pasa? Digamos que no funcionó, un golpe duro bajo al principio. ¿Pues solo o tenías un socio? Tenía un socio y pues digamos que creo que éramos muy jóvenes. El restaurante arrancó muy bien, creo que varios factores que uno va entendiendo después el por qué. Nos endeudamos los dos, entonces había una presión económica también detrás, uno tiene socios también. Y yo creo que nos faltaron muchas cosas, o sea, experiencia, el tema de la comida, como madurez de liderazgo, ¿cierto? Timing de pronto, ¿no? Timing, todo, y pues cerramos. Obviamente fue un golpe durísimo. Y ahí en esos momentos es donde uno piensa esos dos factores, como o tiro la toalla en esta vaina, y también uno se da muy duro porque dice, pucha, fracasé, ¿cierto? El que van a pensar, el que van a decir, ¿será que sí soy Tanto bueno? viajar. ¿Será que sí soy bueno para esto? ¿No soy bueno? Y pues nada, como que ahí entré en otros planos, asesorías, empecé a montar otros restaurantes, la gente me empezó a llamar y como que uno se da cuenta, bueno, soy bueno para esto. Y la gente en realidad pues como que ve en uno esas cosas y yo creo que eso también lo fortalece a uno. El abrir un restaurante es muy difícil al de operar, ¿cierto? Yo creo que yo soy como más experto en aperturas y en diseños y en estandarizar. Y ya después volví a emprender con unos amigos en pandemia y montamos unas pizzerías. Arrancaron muy bien, llegó pandemia y Ya está ahí. ya está ahí, pues también pues con ellos los quiero mucho, pero pues eran amigos y tuvimos, o sea, las cosas a veces no terminan bien, entonces también uno aprende sociedades. Pero pues en ese momento sí dije, pucha, ese fue uno de los momentos donde dije, ¿será que esto sí es lo mío? Me acordé del dicho de Tato, ¿no? Amistades que hacen negocios o amistades que nacen dentro del negocio. Son como muy diferentes en los momentos de tener sociedad. Las sociedades terminan sacando el ser humano que uno en realidad es, y no es que sea para bien o para mal, pero cuando hay plata involucrada por medio y cuando hay nóminas que pagar y cuando hay responsabilidades económicas, pues ahí es donde en realidad uno conoce a las personas, pero una sociedad nunca va a ser perfecta, ¿cierto? Creo que lo relaciono a lo que dije, van a haber momentos buenos y van a haber momentos malos. Y esa es la vida, aprender a manejar esos momentos. Y hay que aprender a manejar esas relaciones y esas sociedades. Entonces, saber que un día si se pelea uno con el socio, pues no es el fin del mundo. Hay que entender cómo arreglar las cosas y pues si nos metimos en esto desde un principio es que estemos los dos o los tres sintonizados a sacarlo adelante, ¿cierto? Por eso toca escoger muy bien los socios. Momentos difíciles, dices. De esos momentos difíciles, quiebras, dificultades con los socios y demás. Dinos una enseñanza que te haya quedado de ese entonces, que digas ahorita, me funcionó perfectamente y hoy en día no cometo esos errores. No me vuelve a pasar. No me vuelve a pasar. Lo primero es escoger bien los socios. O sea, si son amigos, saber que si no va la cosa bien, es una amistad que puede terminar. Entonces hay que poner en la balanza o la amistad o voy a emprender en el negocio.
que el commitment de los socios de ambos lados sea parejo. Que si uno se va a meter en esto, que haya, como llaman, piel en el juego de ambos lados. Que no solo sea una persona que ponga plata y el otro el que se vaya a comer la que sabemos, porque las cosas no terminan bien, ¿cierto? Creo que en este negocio tan del día a día, o sea, se pueden tener inversionistas. Si uno va a operar solo, genial, pero si uno se va a meter con un socio que le va a uno a dar el mismo equity, que va a tomar decisiones, va a dar como el mismo... Es como definir el rol del tipo Exacto, de socio. el socio. O sea, si va a ser inversionista, listo, mete la plata, pero yo me encargo de operación, todo, no Exacto. tomas decisiones sobre este Exacto. tema. Pero si quieres ser socio... Tienes que tener piel en el juego. Exacto. Eso lo digo si es un amigo. Saber que si las cosas van a salir mal, que esa relación probablemente Se acabe. puede, pues, o que se acabe o puede tener una ruptura momentánea. A mí me pasó. Si uno no conoce al otro socio y se decidió meter con esta persona, hay que hacer un due diligence. ¿Quién es esta persona? ¿Qué ha hecho? ¿Por qué ha pasado? Las cosas, porque es importante saber el trasfondo de la persona que uno va a traer que no conoce. Y tener resiliencia, o sea, poder convivir con la otra persona en el día a día, ¿cierto? Y decirse las cosas de frente y hablar, porque muchas veces la gente no habla y llegó la ola de nieve, se armó y creció tanto que Sí, eso de hablar sí que es supremamente importantísimo. Eso de ese lado. Que al final es una relación. Pues mucha gente lo llama un casamiento. Es un pero- matrimonio chiquito. Una relación amorosa, diría Cristian de Chicú. Y cuando las cosas van bien, todo es amor, pero cuando las cosas van mal, ahí es donde toca en realidad. Eso yo digo que es lo más importante y pues nada, ya es como tener un concepto muy bien definido. Si hay que hacer unos estudios de mercado antes, hay que encontrar un problema. O sea, uno, al final de cuentas, sí, mucha gente monta restaurantes porque les gusta esa comida, a muchos les va bien, a otros no. Pero pues sí hay que encontrar como un hueco en el mercado, decir como, oiga, no hay nadie haciendo esto, esta es la necesidad que hay en el momento en el mercado. Yo creo que eso lleva pues a una probabilidad de una oportunidad más alta de triunfar en el negocio, que es un poco lo que hacemos con Baco y ya les contamos, pero si uno va a montar una pizzería más porque le gusta la pizza y demás, porque le gusta con sus amigos tomar, o sea, nacen esas historias, pues no sé su probabilidad de éxito, cuál vaya a ser, ¿cierto? O cuál es la mentalidad del negocio que tiene. Sí, porque también hay muchas personas que montan su restaurante, pero no están pensando ni en crecer, sino que es como su lugar de esparcimiento también, que les da una renta pequeña o grande, pero no quieren más. Exacto. Ok. Bueno, yo creo que nos vamos acercando ya entrando a ese momento de cómo empieza a crearse Baco. ¿Cómo llegas a esta corporación, a esta empresa? ¿Fue idea tuya? ¿Fue idea de otros socios? ¿Cómo empezó a armarse esta maquinita? ¿Y Baco no está donde está? Porque sí. Porque Ahí sí. ahí se dan cuenta de lo que hay detrás, ¿no? Que A ver si la podemos eso es lo desglosar, importante. porque es que es un caso empresarial increíble para que lo tengan en cuenta. Bueno, digamos que Baco nace, la idea la trae mi socia en realidad, mi socia se llama Stephanie Gómez. Ella también desde chiquita creció como alrededor de la cocina, del alimento, con su familia. Y ella operó muchos años pues en una empresa muy grande, montando cocinas ocultas a través de Latinoamérica. Y pues ahí empezó a detectar un poco como estas necesidades. O sea, estamos en un mundo disruptivo, empiezan a entrar estas empresas de tecnología, startups en Colombia, ¿cierto? Entonces, esta empresa empieza a crecer y ven una oportunidad de cocinas digitales en Latinoamérica, que es especialmente por la pandemia, ¿cierto? Entonces ellos empiezan a financiar un montón pues, de emprendedores y de restauranteros, así les monten cocinas ocultas, el costo de montarlas no es tan alto, el CAPEX por así decirlo, el OPEX tampoco, son pues, menos operarios porque no hay salón y pues a través de esta plataforma despachamos los pedidos, etc. Obviamente, ¿qué pasó? Vio que las marcas que ya existían, los incumbentes, los viejos jugadores del juego, los McDonald's, los KFCs, ¿cierto? Los Frisbee, los Corrales, pues la reventaron. Obviamente porque ya son marcas posicionadas, hay espacios físicos, hay reconocimiento de marca.
Pero a esos emprendedores nuevos que arrancaron como solo en cocinas digitales con marcas nuevas, pues el churn que llaman, o sea, como el tiempo de vida del negocio empezó a ser muy bajito. Entonces, La recompra no aparecía por ahí. ay, sí, a los 2 meses les tocaba cerrar porque no había ventas, estaban pues una marca que nadie ha visto. Yo creo que lo tangible en este negocio es importantísimo, uno ver un restaurante, la higiene, el servicio, la estética. Entonces ella dijo, pucha, es un negocio que crece, el del domicilios, año a año, grandísimo, con decirles que el CAGR, que es como lo que crece anualmente, es del 50%, que es una locura. Entonces dijo, acá hay una oportunidad grandísima porque es un negocio y un mercado que crece rapidísimo versus los puntos físicos que al año crecen, pero pues no crecen a esa misma velocidad. Entonces ella dijo, toca tener los 2 negocios, pero integrados dentro de una misma cocina para uno solo pagar un arriendo, una nómina, unos servicios, etc. Dijo, la presencialidad física es importantísima. Es el mejor mercadeo que uno puede tener en este negocio. Y lo vio. Los días que más vendían en esas plataformas eran estas personas, ¿cierto? Entonces también se dio cuenta que esos primeros días operaban muy bien. Y acá les estoy echando como el trasfondo, el desglose, como para que lo entiendan de dónde viene la idea. Y entonces pues nada, esos primeros días al final de cuentas, digamos que con su presencialidad y sus ventas, pues les lleva ya a pensar y decir como, ¿qué pasa si montamos un restaurante omnicanal? Esa es nuestra esencia. Como lo dije ahorita, una cocina, un salón, etcétera. Obviamente muy diseñado con los cañones para domiciliarios para que no interponga, digamos que la experiencia con el usuario. Y empezamos a vender comida para todo el día, ¿cierto? Venga, Andrew, pero cuando le estaban haciendo esa propuesta detrás de cámaras, tú nos contaste que no querías al principio. Sí, pues al principio como que yo venía a trabajar ya como solo, independiente después de la pandemia. Trabajé con Home Burgers, les ayudé a ellos a montar como toda la unidad de negocio de helados, la planta, el rollout, como que, y era muy independiente. Trabajaba con ellos, pero también hacía mis cosas, mis caterings, mis asesorías. Yo venía también como ya, no por decir cansado, pero como un poquito como la operación. Sí, la operación me tenía como un poquito desgastado. Operar restaurantes es muy duro. Es una vaina 24/7, si uno es el dueño especialmente. Y ella llegó y me propuso Baco. Ella venía con bien, y somos una startup con mentalidad startupera, hipercrecimiento. Y entonces me dijo, vamos a montar yo no sé cuántos restaurantes el primer año y la vaina. Y yo, pucha, como que en ese momento en mi vida yo no sabía si quería eso. Pero nada, terminamos, pues me persuadió y aquí estamos. ¿Por qué te convenció? No, o sea, la idea, y no solo la idea de ella. No, al final del día se metió en negocios por la persona. Lo que estábamos hablando ella es una anteriormente, persona los muy socios. trabajadora, quiere crecer, como que su idea en verdad venía del corazón y no como de hacer plata. Es como, yo quiero cambiar la manera como este negocio opera, que es algo que se me olvidó mencionar. O sea, ella decía, estos incumbentes operan muy bien, pero no son comida saludable o comida balanceada para todos los días. Entonces, ¿qué pasa si nosotros optamos una operación como la de ellos, pero ofrecemos comida balanceada para todos los días para que la gente pueda en realidad disfrutarse un buen plato? Entonces ella venía con esa esencia. Es la esencia, por así decir, como el ethos de la persona. Y ya, obviamente al principio a mí sí me dije como, pucha, eso de pronto es mucho para mí en este momento. Ya la segunda sentada fue como, bueno, para adelante. Obviamente hay que definir muy bien funciones y demás, pero pues nada, aquí estamos 4 años después, 19 restaurantes, 3 ciudades, Bogotá, Chía y Medellín, y pues nada, ya más de 300 empleados en la compañía. Pero venga, todo suena muy bonito, todo suena muy romántico. Sí. Y arrancaron. Ese primer día o esos primeros meses se meten ustedes, porque son 3 socios, en una cocina y dicen, bueno, ¿y ahora qué? Ahora, ¿cómo funciona eso? La verdad es que sí, ese primer año fue muy loco porque pues nada, levantamos capital de inversionistas, que pues no es fácil.
Y no es muy común que un restaurante, una cadena de restaurantes haga eso. Especialmente como en capital de riesgo, por así decirlo. Nuevamente está el componente tech, que ya hablamos de eso. Pero, pues nada, ya teníamos la plata en la cuenta, por así decirlo. Y ahí arranque. Pero arranqué ¿dónde? Me entiendo, obviamente Stephanie, pucha, es una persona demasiado hábil, ella ya tenía todo mapeado. Pero empieza a conseguir locales. Hoy en día nos ofrecen un local como este, vienen y nos buscan porque quieren Baku y saben quiénes somos. Pero vaya usted y le dice, no sé, a un local premium, triple A, no sé, en la 81 con novena, oiga, venga, alquílemelo, yo soy una marca nueva y vamos a montar yo no sé cuántos restaurantes. El arrendatario dice, y Stephanie hábilmente logró hacer eso para los primeros y conseguimos 4 locales premium. Mientras tanto, yo estaba detrás de cámaras en unas cocinas ocultas haciendo todo el producto. Sacamos 2 marcas blancas que no tenían el nombre de Baku como para probar A/B testing. Y ahí fue donde en realidad empezamos a probar producto. Esto gusta y fue un éxito. Se empezó a vender a domicilio una locura. O sea, nos empezaron a dar unos voleos. Es como que se estaba probando la tesis. Comida balanceada, tiempos rápidos, ¿cierto? Ya necesitamos los puntos físicos. Y arrancamos con 4 puntos físicos. Y pues afortunadamente hubo, como llaman en el mundo de la tecnología, un market product fit, que es que la gente le gustó el producto, le gustó la propuesta, le gustaron los tiempos. Y pues ya una vez teniendo el producto, pues ya es organizar un poco como pues tener el status quo de Baku y decir vamos a crecer en tantos puntos, y obviamente uno se va tropezando en el camino. Pero hablemos un poquito de ese tema que mencionas. Baku es una empresa del sector de gastronomía, pero tiene un componente tecnológico muy fuerte. O sea, parece una empresa de base tecnológica, como dicen por ahí. ¿Cuáles son esos procesos donde la tecnología es tan importante que si no la tuvieran, Baku no hubiese tenido el crecimiento que ha tenido? O sea, y creo que eso es lo más importante. Y esa es nuestra tesis y también lo que le hicimos a los inversionistas y al público es, Baku es una empresa de restaurantes, pero su columna vertebral es tecnología, ¿cierto? Como saben, es un negocio de inventarios, de personal, de márgenes muy apretados, que al final del día, pues para poder crecer, toca ser también muy responsable sobre la salud financiera del negocio. Entonces, tenemos un tercer socio, Sebas, que es un crack, y él ha desarrollado todo, o sea, internamente todo es nuestro. Digamos que el POS es nuestro, todo el BI es nuestro, todos los aplicativos de loyalty y QRs y pedido de mesa hacia el cliente es nuestro, la marca e-commerce white label es nuestro. Entonces, ¿qué termina catando todo esto? Data cliente interno hacia nosotros, que podamos tener data en tiempo real. Yo en data tiempo real puedo ver nómina, mermas bajas, pedidos, todo el tema de los productos, órdenes, ticket promedio, ventas por canal, ventas por hora. Entonces como que es tan amplio que esa magnitud nos deja tomar, o sea, todo se toma con data, ¿cierto? Todas las decisiones se toman con data. Eso también obviamente pues se transfiere al tema de supply, donde nuestra merma es casi nula. Hoy en día ya los pedidos son push a los puntos de venta porque pues ya hay unos históricos tan importantes en los puntos que simplemente el centro de acopio lo que hace es manda ya máximos y mínimos entendidos a los puntos y entonces no botamos casi comida. La producción en el centro de producción también es muy neta, está muy neteada. Entonces eso es importantísimo porque ahí es donde la gente empieza a perder y a quebrarse, empiezan a botar comida y botar comida y botar comida, la calidad se empieza a perder. Entonces nuestro producto rota también muy rápido. Pues digamos que todo el tema de ventas de punto, entonces podemos entrar a desglosar cuáles son, no sé, un punto que no está vendiendo por horarios, cuáles son los horarios que no se venden, podemos atacar esos horarios, ¿cierto? Obviamente siempre hay promociones o siempre hay algún tipo de incentivo por parte del departamento de experiencia de cómo podemos ir a capacitar mejor a esos muchachos para que en esos periodos muertos incrementemos el ticket promedio, hacerle seguimiento a ese ticket promedio, digamos que en el día a día. Pues el simple hecho de tener las ventas diarias de momento, punto por punto, canal por canal, nos hace reaccionar. Entonces, no sé, muchas veces estamos viendo las ventas a mediodía en un punto
comparamos, ahí le sale, comparado semana a semana, día a día, el año pasado, como que tenemos todas estas, oigan muchachos, vamos menos que la semana pasada, ¿qué está pasando en el punto? No, que la lluvia, no, es que pasó esto, entonces también entendemos como mucho como los factores externos que pueden pasar. Nuestra meta es siempre vender. Con data, la data es espectacular lo que nos estás compartiendo, Andrew. Ustedes utilizan esta data y esta base tecnológica del restaurante hacia afuera, hacia los clientes, proveedores. Quiero hablar del tema de la rotación del personal. Ustedes, Andrew, con esta base tecnológica, ¿hacen algo aquí adentro del restaurante para que no haya una rotación de personal tan vasta? Porque sé que ustedes lo están haciendo muy bien. ¿Qué hacen ustedes para que esa rotación no sea tanta? Pues digamos que en tema recurso humano estamos ya implementando como mucho más tema de inteligencia artificial. Es algo que usamos también. Estamos todos empezándonos a entrenar internamente como para llegar a esas eficiencias y pues no es secreto para nadie. Hoy en día la inteligencia artificial pues hace el trabajo de 5 personas en un día, ¿cierto? Digamos que el computing, que es importantísimo. En recursos humanos, o sea, empezamos con la data que siempre reunimos, renuncias, el por qué. Nos empezamos a dar cuenta que la rotación era alta en ciertos puntos, el por qué también. Entonces, como que ahorita estamos ya mapeando con inteligencia artificial cómo son esas rutas para el recurso humano. Entonces, no sé. Antiguamente, un poco por los afanes, como que sí teníamos perfiles definidos para el tema de entrada de operarios, pero pues como que ahora sí tenemos ya como un checklist muy definido. Entonces lo que vamos a hacer con recursos humanos para no tener 1000 personas entrevistando es que entran a entrevistarse con un bot, por así decirlo, que eso es algo que vamos a implementar, y pues el bot al final del día hace la primera selección, por así decirlo. Obviamente el bot se va entrenando cada vez más, es machine learning. Eso que nos evita pues tener tanta como mano de obra o de personas o pues de chicas o muchachos entrevistando gente todos los días. Nosotros al final del día la ecuación es como tenemos que entrevistar 15 personas para que entre una. Y la palabra recursos humanos creo que ya va a ir cambiando, ¿no? Sí. Pero es eso, es como eso en la parte de selección. Entonces pues creo que la máquina pues ya más entrenada nos va a dar a entender, oiga, ya estamos trayendo gente más del perfil Baku, ADN Baku, como lo queremos. De pronto ya no son perfiles que teníamos antes. Ya somos una empresa que de pronto está buscando unos perfiles un poquito como más entrenados en servicio, entrenados en cocina. Obviamente damos oportunidades a primeras personas de pronto en otros cargos, pero ya cuando la empresa es tan grande y hay tanta rotación, uno empieza a entender bien los factores. Y, o sea, aquí se los puedo, son 15, 20 factores con la mano, pero pues lo hablábamos la vez pasada, es la rotación. O sea, no quiero que la gente se semplante en el decir es que la rotación en este gremio es alta, pero uno internamente puede hacer demasiadas cosas para que no sea alta. Pero mira, mencionabas ahorita detrás de cámara el tema de la cultura. Y de cierta manera creo que cuando uno se ajusta a la cultura organizacional, se compromete muchísimo más con la organización y la organización con uno. Te hago esa pregunta. Quiero entrar a trabajar a Baku. ¿Qué recibo de Baku? O sea, ¿por qué debería yo trabajar en Baku y esforzarme por estar trabajando en Baku? Es una muy buena pregunta. Yo creo que primero es el ADN y la importancia de querer trabajar en Baku y el por qué. O sea, más allá de decir es que ya tienen 19 restaurantes y están creciendo, no, es por qué quiero. Entonces, pues yo creo que primero arranca como el tema monetario. La gente siempre piensa en el tema monetario. Entonces, algún tipo de incentivo, por así decirlo, tiene que haber hacia los operarios. Siendo una empresa pues que le va bien, yo creo que uno tiene que estar de pronto un poquito por encima del promedio. A nosotros nos funciona muy bien que no hay turnos partidos. Eso hoy en día para los cocineros es como un factor muy importante. El turno partido es que entran, salen y vuelven a entrar, entonces se les va todo el día. El tema horarios es importante. El tema de beneficios compañía, lo que hace la compañía por el empleado, ya sea un tema de créditos, avances de nómina, créditos con motos tenemos nosotros, prepagada y como que todo este tipo de cosas.
Ese tema de la prepagada a mí me descrestó cuando lo contaste, porque creo que es la primera vez que escucho eso en un Hay restaurante. otras empresas que lo tienen. Una de las empresas más grandes de Colombia lo tiene. O sea, Ok. el empleado paga mitad, que no es mucho, y la empresa paga la otra mitad y están afiliados a una corporativa, a una prepagada y pues a mucha gente Pero le no, funciona súper bien. bacán, Y los súper hijos bacán. y la familia también se Los puede beneficios. entrar. Pero pues lo último es lo que usted dice, la cultura. Es como que la gente sienta porque quiero estar acá, porque somos una marca que en realidad vamos a cambiar la manera de comer, o sea, que se crean el cuento detrás de nosotros. Y que esto no se vuelva como simplemente un paisaje mundano de negocio donde, no, es que es facturar y venga a trabajar y ya, no, es que en realidad la gente, y eso arranca desde aquí arriba. Y eso es comunicación, son hábitos, son la manera como uno trata a las personas, es cumplir con la palabra de la gente. Oiga, les voy a pagar a tiempo, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, se les va a cumplir. Entonces, digamos que estamos en ese proceso y es mapear. O sea, ¿por qué nos está rotando la gente? Empezar nosotros también desde arriba a cambiar las cosas, o sea, a atacar los problemas grandes. Que mucha gente, o sea, no podemos volver a caer en la simple oración, es que esa es la industria y la gente rota. No, ¿por qué nos está rotando la gente? Y si es cultura, ¿qué vamos a hacer en la cultura para arreglar? Y si es recurso humano, ¿qué vamos a hacer en el recurso humano para arreglar? Andrew, yo quiero entrar a un tema. Yo sé que ustedes son top Rapiturbo en comida balanceada y saludable. ¿Qué hay detrás de las cocinas cuando a ti te dicen el producto tiene que llegar en 10 minutos a la casa? ¿Qué hay detrás? Pues digamos que Baku fue concebido así. Parte de eso, bueno, parte de la tesis también de mis socios, eso es. Ella empezó a ver en esta empresa que, pues en estas es quick e-commerce que le llaman, como los turbos, unas métricas que nunca antes se habían visto en el embudo, en el funnel de conversión, de recompra, de frecuencias, que, pucha, dijeron, la gente en realidad valora su tiempo. O sea, el tiempo hoy en día es el factor más importante. En esa plataforma es primero el tiempo, después la calidad y después los precios. Es un poco como la data que nos han dado. Entonces digo, ¿qué pasa si despachamos comida preparada en 10 minutos? Y las cocinas fueron concebidas para eso, para ensamblar, como hacen los grandes, ensamblan. Un centro de producción terminan ensamblando. Ustedes están comiendo producto fresco, eso no significa, entonces que estoy comiendo, no, se está comiendo producto fresco, solo que todo llega preparado del centro de producción. Entonces como que al principio pues nos costaba entender cómo íbamos a operar. La primera cocina me dio mucho miedo, pues porque yo dije, pucha, ¿será que diseñé la cocina bien o la diseñé mal? Y ahí le fuimos cogiendo el tiro, ya las cocinas están muy estandarizadas. Y pues son 3 pasos importantes. El primero es que el producto no se puede demorar más de 3 minutos en salir. Impresionantes. Entonces tenemos que innovar en base a eso. El segundo es que no pueden haber más de 5 pasos en cada producto, por así decirlo. ¿Incluido el empaque? No, solo en la cocción. El Ok. empaque ya después como que... Y ya les cuento el empaque. Y el tercero es... Tiene que estar muy alineado a los insumos que ya se preparan en centro de producción. O sea, no puedo diseñar solo un producto en el centro de producción para un plato, por así decirlo. Entonces, como que el supply chain esté integrado para facilitar el tiempo a todos, porque es que ya una decisión que yo tome, implica decisiones a compras, a cadena de abastecimiento, a centro de producción, a puntos de venta. Entonces, como que ya las decisiones tienen que ser muy bien tomadas. Pero ese es el paso a paso, es como el jugo de Baku, por así decirlo. Eso es espectacular. A mí me parece increíble y trato de imaginarme cómo es ese día de un chef operativo en una empresa de esta. O sea, cuéntanos un día, o sea, tú te levantas y que sales de una para el centro de producción o tienes que hacer rondas por los diferentes puntos. Pues digamos que yo pues en el transcurso de los 4 años siempre he estado apoyando la operación. Yo asumí el rol operativo como por 2 años, ya estoy soltando, Delegando pues un poco. entró una persona con mucho más experiencia que yo y yo creo que eso es importante también, saber en qué momento uno tiene que dar un paso al lado y decir como ya estamos en un momento que pronto tiene que venir una persona con más expertise a organizar la casa y
en procesos operativos más que todo. Pero sí, digamos que mi día a día es estar en los puntos de venta y el centro de producción. Ahorita me estoy enfocando mucho al centro de producción. Con el crecimiento que se viene, pues los procesos tienen que estar cada vez más estandarizados. Y con el volumen se empiezan a desestandarizar, por así decirlo. Entonces como que crece el volumen, entonces hay que echarle más sal, menos sal, ¿cierto? Menos tiempo en el horno, más tiempo en el horno. Y pues voy mucho a los puntos, obviamente, a revisar la operación que ya me la conozco de pe a pa. Pero pues mis funciones básicamente de aquí en adelante, pues yo voy a ser como el estandarizador de Baku y terminar de estandarizar la cocina, pues para que esto eventualmente en unos años, Dios quiera, o se pueda franquiciar y los procesos estén súper establecidos, que pues ya están. Y obviamente pues siendo uno de los cofundadores y dueños es estar encima también cuando uno va al restaurante y uno es el que también detecta muchas cosas. Entonces es visitar todos los puntos y centro de producción. Andrew, yo te quiero hacer aquí, cambiando un poco el tema, una de las preguntas insignias del podcast. Te voy a poner un caso hipotético. Puede ser en las mesas de Baku o tú escoges el lugar, tú escoges el restaurante. Puede ser en Colombia, en Bogotá, en cualquier parte del mundo. Tienes opción de invitar a 5 personas. Pudieron haber fallecido, pueden estar vivas, personas que admires, amigos, familia, socios. ¿A qué 5 personas invitarías a esa cena o ese almuerzo? ¿Qué habría en esa mesa? Bueno, yo creo que mi abuelo y mi abuela, que son como los que me infundieron todo esto de la cocina. Lo pensé la vez pasada, pero pues nada, digamos que el chef con el que me instruyó y me enseñó todo, que es Dan Hong, que es el chef australiano. Vuelvo al tema, lo dije la vez pasada, cliché, pero creo que Anthony Bourdain, creo que no hay una figura como él hoy en día que hace lo que haga, que es como el periodismo, pero lo lleva un poco también como más allá, al activismo y hacía muy bien. O sea, creo que relacionada a la comida. Al final del día, si ustedes piensan, la comida es lo más antiguo en la vida de los seres humanos. O sea, desde el día 1 el ser humano está comiendo y creo que la gente a veces pierde la noción de eso, de la importancia de cuando le llega un plato decir, oiga, aquí pueden haber técnicas de hace 2000 años y como que no lo realizamos, es lo más viejo. Y creo que él hacía eso, conectaba mucho la comida como con la humanidad, con las culturas, con las políticas. 2 chefs, tus 2 abuelos. Mis 2 abuelos, pues, o sea, podemos integrar como mi familia en uno. Pues porque creo que mi familia me ha visto. Es una lástima, mi abuelo, pues sí me dio un poquito duro. Mi abuela lo que pasa es que ya está un poquito enferma, pero mi abuelo sí me dio duro porque mi abuelo murió 15 días después de que abrí el primer restaurante de Baku. Y él fue como mi papá un poco en ese sentido y como que él me vio comer la que sabemos. Él me vio mis 2 quebradas. Él vio el proceso. Me vio en el piso y me apoyaba. Y él le dio COVID y pues ya estaba muy mal, pero él no me alcanzó a ver en estas. Entonces pues creo que por eso la importancia. Y mi abuela ha venido, pero pues ya está muy enferma también. Entonces como que pues creo que ellos 2, un poco porque vieron mi proceso y fueron los que más me apoyaron. Y pues último, es una pregunta difícil, pero pues no sé, creo que también mi socia ha sido parte de esta aventura y pues como estos 4 años han sido los mejores 4 años de mi vida, donde más he aprendido también y pues gracias a ella como que he cambiado yo como persona y logrado muchas cosas. Entonces pues también la invitaría a ella a la mesa porque es una persona que sabe mucho del tema. No sé. ¿Qué habría en esa mesa? ¿O cocinarías tú? ¿Dónde estarían sentados? Yo creo que... No necesariamente tienen que ser Baku. No, como comida asiática. ¿Cocinas tú? Me encanta el chino, pato, arroces fritos, salteados, dim sum, todo esto, como que me encanta. O sea, es comida que yo podría comer todos los días. Qué gran mesa. Como dim sum todo el día. Sería eso. A futuro es como una idea que Súper tengo. bacán. Qué gran mesa. Andrew, ¿qué se viene para Baku? ¿Qué podemos esperar en el mercado? Hablaste que viene una nueva sede, pero más allá de eso, creo que tocaste el tema de franquicias.
No sé si nos puedes dar como ese panorama, si se puede, de qué se viene para abajo. Baku va a seguir creciendo. La idea es abrir 11 puntos de venta el próximo año entre Medellín y Bogotá. Si encontramos otra sede en Chía atractiva de pronto, pero es enfocarnos en estas 3 geografías. Abrir geografías es difícil. Medellín, digamos que hemos tenido una curva de aprendizaje altísima, entonces decir, no, es que me voy a ir a abrir un restaurante en Cali, no. Es como enfocarnos en lo que ya hay, posicionarnos. ¿Por qué puede ser tan difícil cambiar de geografía? Uf, Los gustos el de las tema personas. logístico es lo más importante, como que nosotros estamos despachando todo acá, igual que acá, refrigerado de un día para otro, pero entonces encontrar los espacios, el almacenamiento allá, que el producto llegue bien, la logística, los inventarios, el sistema, es como el detrás de eso. La tropicalización es importante también. En Medellín nos hemos dado cuenta de unos gustos adquiridos diferentes. Digamos que allá el top 3 de acá no es el top 3 de allá. Entonces, pues, Pero no cambia la carta. no cambia. Entonces, pues, como que si puedo tropicalizar allá, pues no puedo. O sea, pronto uno sí puede sacar unas innovaciones para cierta ciudad, pero si es que va a cambiar el menú, no, porque los procesos aquí en centro de producción se vuelven difíciles. Y es eso, es porque solo tengo un centro de producción. No va a montar un centro de producción allá solo por una ciudad. Y que la gente le maquile a uno es difícil. Entonces, creo que ese es como el roundabout que llaman. Y pues nada, la idea es que una vez tengamos estos 11 puntos, podamos seguir conquistando Colombia. Definitivamente Colombia. Creo que irnos todavía a otro país es duro. Internamente, de pronto Colombia, operarlo nosotros, tener algunos socios, o ver si franquiciamos. Y pues ya cuando conquistemos Colombia, pues que Baku ya sí se empieza a volver una marca mundial, y yo creo que pisar o Latinoamérica o Norteamérica, creo que tenemos como el concepto para hacerlo. Y pues ojalá ustedes vean Baku en 20 años en China. Y ojalá y puede ser. Yo quiero tocar un tema, Andrew. Quiero aprovechar tu experiencia. Justamente estábamos hablando de eso detrás de cámaras. Justo hoy que estamos grabando este episodio salió el listado de los 50 Best. El Chato, Álvaro Clavijo, que lo tuvimos en el podcast, y varios chefs y restaurantes del país en ese listado. ¿Qué tan importante es? ¿Cómo ves el gremio gastronómico y los restaurantes aquí en Bogotá, en Colombia? Tú con tu experiencia, ¿cómo lo ves? Pues digamos que Álvaro lo conozco hace mucho tiempo, felicitarlo. Creo que si hay alguien que ha luchado por traer esa esencia a Colombia, es él. Una persona que le ha remado, porque en su momento pues creo que, o sea, si hay alguien que ha transformado el país, obviamente pues creo que están ahí Harry Sazón, Leo Espinosa, remándole mucho tiempo, porque pues Colombia nunca ha sido un país con tradiciones y culturas gastronómicas como lo es Perú, México, donde hay como una esencia. Los aztecas hacían tortillas hace años. Acá en Colombia como que las comunidades indígenas no eran muy grandes, entonces como que no había esa esencia tan grande, por así decirlo. Y pues que estén ya en esa lista es una locura. Eso lo único que hace es, uno, empezar a formar otros chefs dentro de esas escuelas que van a seguir como con esa cultura y ese desarrollo, por así decirlo. Dos, la esencia, el gremio va a seguir creciendo, la apuesta gastronómica va a seguir creciendo, le están enseñando a los paladares a comer bien, entonces pues la gente cada vez van a haber más oportunidades de montar restaurantes de este tipo, y que no sean los típicos, por así decirlo, que no está mal tampoco. Pero yo creo que es eso, es felicitarlos, y esperemos que Bogotá en 10 años sea una ciudad que cada vez tenga restaurantes de más tipos, que el tailandés, que el indio, pero el indio de cierta región, ¿cierto? Por así decirlo, que el tailandés, pero de cierta región, que el chino, pero de cierta región, y que nos volvamos como una ciudad destino para comer, que creo que ya lo somos dentro de la TAM. En eso. Pero pues todavía hay mucha cancha para hacerlo. Y me les quito el sombrero. Yo me decir por esta línea, que pues tampoco es fácil.
pero pues ellos al final del día, o sea, la innovación y lo que toca pensar detrás de eso es importantísimo y pues nada, felicitarlos de nuevo. Creo que haya quedado de primero Álvaro, qué locura, porque es una persona que se lo merece y le ha trabajado muy duro a eso. Entonces, pues también es como el reflejo de remarle. Seguramente se me han querido tirar la toalla también en varios momentos. No, Eso me no imagino, tengo duda. obvio. ¿Cómo no? No, es que ya todo lo que hablamos con él, bueno, me parece increíble. Oye, ¿cuál es ese? Porque lo mencionaste y me gustaría saber cuál es ese top 3 de lo que hay que venir aquí a comer abajo. ¿El top 3? ¿Mío o de...? No, lo el que sea? tuyo porque eres el chef. Bueno, acabamos de sacar un salmón teriyaki, está buenísimo. Lo metimos ese hay el que mes probarlo. pasado, ya es el top 2 del Pareto. Wow. El mes pasado vendimos casi como 5,000 unidades. Wow. Está muy bueno. Comida asiática. ¿Cómo se llama ese salmón teriyaki? Salmón teriyaki. Hay uno que es asiático también que se llama el pollo crunchy, que viene con un vermicelli, Ese sí como lo una he probado. ensalada tailandesa. Ese me gusta bastante. Y hay uno que yo me como siempre, que es el metse árabe. Es como, trae como falafel y el pancito y los vegetales. Y siempre le pongo pollo. Esos son como mis top 3. Y por la mañana siempre como tostada revuelta, que es como tostada con guacamole y huevo revuelto. Sí, acá los desayunos también son buenísimos. ¿Qué come Andrew que no sea en Bakú? ¿Dónde comes? ¿Cuáles son, pregunta. ¿Cuáles son tus restaurantes? Como mucho favoritos? asiático. Como ¿En mucho dónde? ¿En asiático, dónde? como me gusta mucho el ramen, entonces como en Tomodachi, en Amen Ramen, lo venden. Wok, creo que es mi restaurante top número 1, me he probado toda la carta. Como mucho en Wok. Los postres de crepes me gustan mucho. ¿Cuál otro asiático como? Abrieron uno chino rico ahí en Chapinero, se llama Ganso. Está rico, para que vayan y lo prueben. Hay uno que se llama Sushi Gosen, muy japonés tradicional de sushi, muy muy rico. Hay un chef que me encanta que se llama Andrews Di Julius, me gusta su comida, es el Café Bar Universal, Salón Tropical. Me gusta el de Álvaro el Chato, el que queda al lado, Selma. ¿Te gusta visitar restaurantes? Sí. Hay que probar. Hay que ir a probar. ¿A qué hora le queda tiempo para Hay que ir a hacer probar. eso? Para comer hay tiempo. Y hamburguesas, como muchos hamburgues. Yo también como mucho comida rápida. Venga, seamos un poco más terrenales, Andrew. Plato típico colombiano. ¿Favorito? Sí, que a usted le guste. La lechona. Yo creo que a todo el mundo. Una buena lechona o el chicharrón. Encontré un lugar que se llama I Love Chicharrón, que nunca lo había probado. Claro. Y me pidió un cono como untado en barbecue. Es mi ¿Conocen, nuevo plato, no, porque es como comerse un dulce. Es como, conocen el callejero que queda aquí cerca? Me probé un Aquí arroz lechonero. Buenísimo. Espectacular, para que lo prueben. Hablando de la lechona. Fui a este Poseidón, me gustó mucho. Como que comida de mar bien hecha en tacos. Y estoy pensando cuál es más. Obviamente uno aquí se le va la cabeza, pero sí, como que mucho casual. Me gusta Franco, como el día a día. Cipote burrito con Delicioso. Ya sea en burro o en el No, me como el pote. Me Grupo como el Takami. pote. Ok. Me como el No, pote. me encanta también. Muy Y bueno, como Andrew. mucho en Bakú. O sea, aquí Sí, no, es tenemos que Bakú- descuento y pues casi que desayuno o almuerzo todos los días en Bakú. Lo bueno es que no me aburro, siempre hay cosas. No, hay entonces, variedad, mucha variedad. Bakú podría decir que es parte de mi Es tu dieta balanceada. dieta balanceada. Pues Andrew, te queremos agradecer. La verdad llegó el momento menos favorito de Gabriel y es el tiempo. Podemos seguir hablando aquí. Ojalá haya un segundo y un tercer episodio porque lo que dices tú, esperemos que Bakú en 10 años esté en China o en algún porque estamos seguros que así va a ser. Creo que están haciendo las cosas bien, están haciendo las cosas diferentes, o sea, esa base tecnológica con la tema gastronomía es diferente, son pocos los restaurantes que lo hacen en Colombia, en Bogotá y en el mundo, entonces queremos felicitarlos, gracias por recibirnos en su casa. Y también para que la gente sepa que iniciar un negocio de cadena, decir 19 puntos, pensando que uno cree que ya no hay más espacio en el mercado, pues es que cómo vamos a competir contra El Corral, contra Frisbee, contra Crepes, etcétera, los que tienen N cantidad de
de sucursales, pero siempre hay espacio si hay una idea innovadora que sea potenciada, que esté muy bien estructurada. Hay espacio en el mercado. Como decía los Kitchen Brothers, no hay cima. No hay cima. Así Entonces, pues te voy a hacer la última pregunta, Andrew, del podcast. ¿A qué huele, a qué sabe y a qué suena Baku? Baku huele especias. O sea, Especias. en verdad, como si voy a ser objetivo, es uno entra a Baku y huele a curry. Todas nuestras salsas tienen muchas especias y pues todo viene un poco también como la influencia asiática. Mucho curry, mucha canela, mucho cardamomo, mucho cilantro, pues semilla de cilantro, anís. Digamos que a eso huele, porque eso es lo que lo caracteriza. ¿A qué sabe? Lo dije la vez pasada, es umami. Yo trato de que mis sabores, y así es la cocina asiática. Cuando uno está en un wok cocinando, todo lleva sal y azúcar, ¿cierto? O ya sea salsa de ostras de azúcar, salsa soya de azúcar, y pues la acidez. Entonces como que los sabores en Baku están muy balanceados hacia eso. No sé, el salmón que saqué asiático, entonces como que le puse los encurtidos porque le faltaba la acidez, pero así tenía la salsa teriyaki, el dulce, los vegetales, el arroz salado y la acidez. Entonces creo que mi cocina es muy de umami y así es la cocina asiática. ¿Ya que se oye? ¿A qué se oye? ¿Qué suena? Sí. A la máquina de comandas pitando a las 12 del día. Por ahí está sonando. Estamos en pleno voleo. A eso suena y a sacar eso en 10 minutos. Entonces ese es el reto que cumplimos, es 45, 50 comandos al tiempo y empiezan a sacar esa vaina en 3 minutos. Chévere. Qué bacano. Qué bacano. Bueno, llegamos a este final. Por favor, lo mismo de siempre. No se les olvide suscribirse, activar la campanita, seguirnos en nuestras redes sociales, visitar nuestra página web para poder seguir trabajando y teniendo esta clase de invitados y de empresas que están sacando la cara historias por Colombia y contar lo que hay detrás de cada uno de ellos. Andrew, muchísimas gracias. Gracias por recibirme. Gracias, hermano. Los felicito por lo que están haciendo. Nos vemos en el Muchas próximo gracias. capítulo. Chao, gracias. Detrás del nombre, un podcast que cuenta las historias que nadie sabe y todos comemos. Conduce Tatán Mora y Gabriel Durán.